Buenas tardes. En esta unidad 4 de taller de hardware y software lo que vamos a ver es el sistema de partición MBR más los elementos de arranque a partir de los métodos de Lilo y Groove, que son las bases estándares de Linux. MBR significa Master Boot Record y es el registro de arranque maestro. Está ubicado en el primer sector de un dispositivo de almacenamiento de datos, como un disco duro. El primer sector es lo que se llama el sector 0. Este sistema sí o sí funciona con este sector 0, lo que lo hace un punto de vulnerabilidad en sí mismo. Entonces, el Master Boot Record a veces se emplea para el arranque de un sistema operativo con Bootstrap, programa que arranca un sistema operativo como por ejemplo Groove y Lilo. Otras veces es utilizado solo para almacenar la tabla de particiones. Como venimos diciendo entonces, cada sector tiene 512 bytes. En la práctica el MBR se refiere al sector de arranque de 512 bytes o a la tabla de particiones para ordenadores compatibles con un IBM PC. De los 512 bytes que contiene el primer sector, recuerden que siempre está en el sector 0 del disco rígido, 440 bytes están destinados a este sistema de arranque y el resto son utilizados para almacenar la tabla de particiones. El BIOS. Una BIOS o Basic Input Output System, cuáles son sus siglas en inglés, es el primer programa denominado firmware que se ejecuta cuando el sistema es encendido, es decir, cuando prendemos la máquina. En la mayoría de los casos, el firmware se almacena en una memoria flash en la propia placa base y es independiente del almacenamiento del sistema, es decir, que no depende de qué disco, de qué tipo de disco o qué tipo de almacenamiento tengamos en el sistema, así como tampoco de qué sistema operativo luego ejecutemos. Por eso dice que su funcionalidad también es independiente del sistema operativo subyacente o el que va a estar después. ¿Cómo es el proceso de arranque de la BIOS? Primero se ejecuta el sistema de encendido o denominado Power on Self Test o proceso POST. De todas estas formas las vamos a ver en la bibliografía. Después del POST, la BIOS inicializa el hardware necesario para el arranque del sistema, disco, controladores de teclado, etc. Y la BIOS ejecuta el código de los primeros 440 bytes, la región de código de arranque del MBR, del primer sector del disco, de los que aparecen en el orden de buteo de la BIOS. Es decir, dentro del BIOS podemos establecer diferentes dispositivos de buteo. Cada uno de ellos tiene un primer sector de arranque, sea un disquete, sea un pendrive o sea un disco rígido o un CD. Todos tienen el mismo concepto, ¿sí? En los primeros 440 bytes va a estar el código de arranque del MBR. El resto de los bytes hasta llegar a los 512 almacena la tabla de particiones de ese dispositivo. Luego, el código de arranque del MBR toma el control que le cede la BIOS y ejecuta el código de la siguiente etapa, normalmente el código del gestor de arranque. ¿Por qué es esto? Porque con 440 bytes es muy poco como para poder tener un sistema de arranque. Entonces lo que hace eso es ubicar el gestor de arranque en el lugar en que se encuentra y ejecutarlo. Este código ejecutado, llamado segunda etapa del gestor de arranque, lee los archivos de configuración y de apoyo. En base a los datos de los archivos de configuración, el gestor de arranque carga el kernel, el initrans, montaje del sistema de archivos root del usuario en la memoria del equipo e inicia el kernel. Acá estamos utilizando términos de Linux, pero tiene sus equivalentes en otros sistemas operativos como Mac OS X o Windows.
Dado que puede obtenerse muy poco con un programa que debe adaptarse solo a los primeros 440 bytes, como yo le decía anteriormente, para lograr el inicio múltiple usando la BIOS es necesario un gestor de arranque que gestione los arranques múltiples. Cuando hablamos de inicios múltiples, estamos hablando de la posibilidad de tener más de un sistema operativo en la misma máquina. En este caso, un gestor de arranque común como GRUB o Lilo sería cargado por la BIOS, el cual se ocuparía de cargar el sistema operativo, ya sea cargando las librerías en cadena o cargando directamente el kernel. Vamos a ver un poquito sobre Lilo, que fue el primer gestor de arranque de Linux. Lilo viene de Linux Loader y es un gestor de arranque que permite elegir entre sistemas operativos Linux y otras plataformas, con lo cual se puede contar al momento de iniciar un equipo con más de un sistema operativo disponible. Funciona en una variedad de sistemas de archivos y puede arrancar un sistema operativo desde el disco duro o desde un disco externo. Puede tener hasta 16 opciones diferentes para seleccionar el arranque, es decir, que podemos tener hasta 16 sistemas operativos diferentes o similares, o 16 lugares en los cuales poder arrancar o formas de las cuales arrancar un sistema operativo. Puede instalarse tanto en el MBR, es decir, en el Master Boot Record, como en el sector de buteo de la partición básica de Linux. Cuando decimos la partición raíz, es decir, la partición en donde se monta la raíz del sistema de Linux. Si se va a tener más de un sistema operativo instalado en el disco, es mejor instalar Lilo en el sector de buteo de la partición raíz de Linux. En este caso debemos marcar esa partición como booteable. En el caso de instalar Lilo en el MBR, incluso si existe otro sistema operativo instalado, puede hacerse. Es decir, que tenemos dos opciones acá. Uno es instalar el gestor de arranque en el sector de buteo de la partición raíz de Linux, o instalarlo en el Master Boot Record. Recuerde que son dos cosas distintas. El Master Boot Record es el sector 0 del disco. Cada disco tiene su propio sector 0. Y el sector de buteo de una partición es la primera fracción de esa partición donde están los elementos para el buteo. Cada partición tiene un sector de buteo, como ya vimos en las clases anteriores, aunque estas no sean utilizadas porque en esa partición no haya sistema operativo booteable, o bien porque sea una partición extendida, la cual nunca va a poder tener un sector de buteo utilizable. En el caso de que instalemos Lilo en el MBR, va a sobreescribir y se perderá la opción de bootear el primer sistema operativo que había. Es decir, si instalamos MBR en un sistema o en un disco en donde ya estaba instalado otro sistema operativo, lo que va a suceder es que se va a sobreescribir ese sector del MBR y se va a perder la opción para bootear del sistema operativo que estaba antes. En este caso debemos editar el archivo lilo.conf y agregar una entrada para el sistema operativo faltante. La próxima vez que se reinicie la computadora se podrá observar la entrada del sistema operativo que faltaba y se podrá iniciar su ejecución. El otro gestor de arranque más moderno que ya viene incluido en las versiones de Linux es el GRUB, el Grand Unified Bootloader. Es un gestor de arranque y es lo primero que el BIOS carga cuando se inicia la computadora. Permite tener diferentes sistemas operativos y diferentes versiones de ellos en el mismo disco duro. Por ejemplo, podemos tener Windows, Linux en la misma computadora. GRUB se cargará antes que cualquiera de estos para permitir seleccionar cuál se desea iniciar. El gestor de arranque de GRUB viene preinstalado en la mayoría de las distribuciones Linux modernas, entre ellas Debian, Ubuntu y sus derivadas, reemplazando a Lilo, el gestor de arranque más usado anteriormente. GRUB vendría a ser como la evolución sobre Lilo. En este caso, cuando se inicia y tenemos GRUB instalado,
el BIOS busca un dispositivo de inicio, como el disco duro, y de ahí pasa el control al primer sector físico del dispositivo, conocido ya, como vimos, como MBR, que son los primeros 512 bytes del primer sector. Esto forma la fase 1 de GRUB. Carga la siguiente fase de GRUB, que puede estar ubicada físicamente en cualquier parte del disco, es decir, ahora ya la siguiente fase de GRUB no necesariamente está en el sector de buteo de una partición determinada, sino que puede estar en cualquier parte del disco duro. La fase 2 de GRUB recibe el control y presenta al usuario el menú de inicio, quien selecciona el sistema operativo o el kernel que desea cargar. GRUB entonces carga el kernel seleccionado por el usuario en la memoria y le pasa el control a ese kernel. ¿Cómo se configura GRUB? Puede ser configurado de distintas formas: mediante comandos en la consola de texto, manualmente modificando los archivos de configuración, y pese a esto luego requiere utilizar alguno de los comandos de consola, y si no, mediante alguna herramienta de interfaz de usuario gráfica. La configuración no es simple y se debe tener cuidado porque podemos dejar al sistema sin posibilidad de buteo. Vamos por la primera opción mediante comandos en consola. El primer comando es grub-mkconfig, el cual genera un archivo con formato de grub.cfg. Se debe indicar dónde lo debe generar. Entonces ejecutamos, como se ve ahí, grub-mkconfig -o es la opción para indicarle cuál es el output o la salida de este comando, y en este caso le decimos que vaya a /boot /grub.cfg. Si no indicamos la opción O, veremos el resultado por pantalla, es decir, la salida estándar, y no se va a guardar en ningún lado. Lo que hace este comando es descubrir kernels disponibles en el sistema e intenta generar entradas del menú para ello. Entonces fíjense, acá lo que podemos ver es que dentro de la carpeta boot ya tengo una carpeta grub, que es lo que estamos pasándole acá por parámetro en la salida. Y si yo me voy dentro de la carpeta grub, tengo un archivo grub.cfg, como dice esto. Si no indicamos la opción -o, vamos a ver el resultado por pantalla. Entonces vamos a hacer grub-mk y tengo que tener permisos de superusuario. Bueno, todo lo que debería haber escrito en el archivo de grub me lo tiró a pantalla. Lo que hizo fue buscar todos los kernels que había en mi máquina y preparar las diferentes entradas como para armar toda la lista de las diferentes opciones para ver cuál es la que quiero bootear. Exactamente lo que dice acá abajo. Descubre los kernels disponibles en el sistema e intenta generar entrada del menú para ellos. ¿Cuál otros archivos de configuración tenemos? Tenemos etc default grub, que tiene todos los parámetros por defecto que tomará grub, controla la operación de grub mkconfig, es decir, tiene los parámetros por defecto para el comando grub. Toma este comando, busca este archivo y todos esos parámetros son la funcionalidad por defecto, los cuales podemos modificar. En etcgrub.d son los scripts de configuración específicas de los sistemas a cargar, que también son fuente para el archivo siguiente grub.cfg. Como decíamos entonces, en grub.cfg es un archivo que es recomendable no tocarlo si no comprendemos perfectamente el impacto de cada cambio. Posee la configuración de qué sistemas bootear y mucho más, y es el más sensible y más complejo de todos los archivos que vamos a ver
o que vamos a necesitar modificar en este caso. Algunos ejemplos entonces. En etc default group controlamos el comportamiento del menú de group 2. Si se modifica alguna opción de este archivo, se debe ejecutar el comando update group para que group.cfg tome los cambios. Todo el archivo es una secuencia de líneas del tipo clave valor. Entonces vamos a cd /etc /default. Entonces me está mostrando cada línea del archivo de la forma clave igual valor. O sea que esta sería la clave y lo que está después del igual es el valor. Entonces me dice que group default es 0. Seguramente 0 significa falso o no. Group timeout 10. Posiblemente sean segundos, hay que buscar la documentación que es lo que dice. ¿Quién es el distribuidor de group? Entonces lsb release -i-s echo Debian nos va a mostrar esto, nos va a decir que es Debian. Group command line default quiet splash y group command line linux nada. Entonces, por ejemplo, como dice acá, si queremos modificar, vamos a encontrar que el group command line linux default dice quiet splash, como está acá. Y para bootear en modo texto, se puede modificar a group command line linux default quiet splash text. Entonces, estos son dos parámetros, quiet es uno, splash es otro, y text va a ser un tercero que le vamos a agregar para decirle que la interfaz debe arrancar en modo texto. Hay otros parámetros. ¿Sí? Group fx mode 640x480 que nos dice cuál es la resolución de la pantalla en modo gráfico. Disable Linux with true, disable recovery true. Bueno, nos está pasando algunos parámetros para el funcionamiento por defecto del group. En etc group.d dijimos que están los scripts que son invocados por group myconfig para generar el archivo group.cfg. Por ejemplo, editando el archivo en etc groupd-40 custom o creando custom.cfg, podemos agregar entradas personalizadas al menú de boteo de group. Estas entradas deben ser del tipo menú entry, como vemos acá abajo, ¿no? Entonces tenemos menú entry, el título que queremos que vemos y algunos datos que van acá. Lo más fácil es copiar alguna otra entrada y pegarla dentro del mismo archivo. Luego ejecutamos group mkconfig para que se arme el nuevo archivo de group, y con group install ese nuevo archivo se instala en el MBR y en el sector del disco que corresponda a la segunda parte, ¿no? En una parte va en el MBR, la segunda parte va en el sector de disco donde se alojó inicialmente. Acá tenemos algunos ejemplos con menú entry, por ejemplo, dice Ubuntu, Maintenance Free, Class Ubuntu. Bueno, hay una serie de parámetros que necesita cada una de las diferentes entradas que queremos poner o que vamos a tener en nuestro archivo group. La de arriba es de Ubuntu, la de abajo es de Windows 7, con sus valores que requiere. Entonces en boot group.cfg, que es el resultado de lo que dijimos, es el archivo principal de la configuración. Si no se desea realizar todos los pasos anteriores, con modificar este archivo se consiguen los mismos resultados. Ojo, no podemos cerrarle. Se pueden agregar definiciones de variables y se pueden agregar entradas de menú tipo custom, y luego de modificarlo se debe ejecutar group install y luego el nombre del dispositivo en el cual tenemos que instalar el group. Por eso es importante saber cómo es la ruta de cada uno de los dispositivos.
barra dev, barra sda1, barra dev, sda2, etc. Recuerden siempre que acá tenemos que instalar el dispositivo, tenemos que indicar el dispositivo donde está el Master Boot Record. Así que tenemos que decirle si es SDA o SDB, etc. También tenemos entonces una herramienta de interfaz de usuario gráfica para hacer todas estas configuraciones. La herramienta se llama Group Customizer y la instalación es como se ve. Agregamos el repositorio ppa Daniel Richard 2007 barra Group Customizer, hacemos un update y luego hacemos un install de Group Customizer. Luego de instalado podemos configurar las mismas opciones que tenemos acceso en etc default group y en etc group.d. Acá tenemos una captura de la pantalla, entonces, donde podemos definir los valores, las entradas por default, cuando se muestra, qué tipo de sistema es, en qué dispositivo está instalado, etc. Fíjense, por ejemplo, hay un tipo Linux ISO que está en dev SDA1, extensión 4, el path de ISO del archivo, la imagen de Linux, etc. Toda esa información la podemos ir cargando. Y acá tenemos otra donde nos va diciendo de la lista que tenemos. Tenemos, por ejemplo, un Ubuntu, después tenemos opciones avanzadas para el Ubuntu. Nos dice si el Linux es en modo estándar, en modo de recupero, como dice Recovery Mode. Acá tenemos un 18 Generic y un 18 Generic Recovery Mode. Acá tenemos otro, un Artix Linux, ¿sí? Que está ya en dev SDA2. Y así tenemos las diferentes opciones que nos pueden ir mostrando de acuerdo a lo que hayamos realizado. ¿Cómo se hace una recuperación de Group en caso de que se rompa? Recuperar Group 2 en un equipo que lo perdió por alguna razón. Ya sea porque se instaló Windows, ya sea porque se eliminó por error el MBR, o porque tuvimos un error en el disco duro, o alguna otra situación. Tenemos dos alternativas principales. La primera es disponer de un live CD de la distribución instalada, es decir, tenemos el mismo CD de instalación o de ejecución en live de la distribución que tenemos instalada. Y si no, tenemos la segunda, un live CD de otra distribución. Si estamos en la primera, booteamos desde live CD. Una vez dentro, abrimos una terminal y tipeamos sudo group install /d /sd el dispositivo, ¿sí? SDA, SDB, SDC. Tenemos que saber cuál es el dispositivo donde estaba instalado el group. Siempre es importante tener esta información. Y por eso es importante saber qué representa cada una de estas siglas, SDA, SDB, si no, difícilmente podamos saber correctamente en qué dispositivo está el group. Si el dispositivo está identificado por un label, se puede ver el dispositivo exacto en dev disk by label. Si no tenemos el CD de la misma distribución, levantamos con un live CD de otra, es decir, el mismo sistema operativo pero diferente versión, o bien otro Linux totalmente distinto. Booteamos entonces de ese live CD de forma normal. Una vez que terminó de iniciar, abrimos una terminal. Dentro de esto creamos un nuevo directorio que podría ser /aux o lo que sea. Entonces hacemos un mkdir /lo que sea y en dicho directorio montamos el dispositivo que posee la raíz de su sistema Linux. Suponemos, por ejemplo, que está en dev sdb1. En ese caso, entonces hacemos sudo-mount /dev /sdb1 en lo que sea. En este caso, aux. O sea, siempre que digo lo que sea o aux es la carpeta que creamos con mkdir al inicio.
Luego hacemos un chroot a dicho directorio para cambiar el ambiente de trabajo, es decir, le estamos diciendo que ese directorio va a ser la raíz de trabajo a partir de este momento. Por eso es sudo chroot barra aux o barra el directorio que hayamos montado. Si el directorio de boot del sistema se ha recuperado estando en un dispositivo aparte, es decir, está en otra partición, por ejemplo sdb2, debemos montarlo en boot. Esto es si cuando instalamos nuestro sistema operativo hicimos una partición del disco separada para la partición de boot, si no, no es necesario. En este caso hacemos un sudo mount barra d barra cdb2 sobre barra boot. Finalmente ejecutamos groove install y como ya veníamos diciendo, sabemos que está en sdb el sector de booteo, entonces hacemos un sudo groove install en barra dev barra sdb. Para un procedimiento más completo, si fuese necesario, se puede montar el resto de los file system de group, puede necesitar sea aux, pts, sys, etc. Es necesario montarlos con la opción bind previo a hacer el paso de chroot. Es decir, hacemos sudo mount -bind barra dev en barra aux barra dev. Luego del groove install realizamos sudo groove install recheck barra dev barra sdb, en este caso, que era lo que estábamos haciendo. Siempre reemplazamos la X por la letra del dispositivo correcto. Esto hace un chequeo para ver que todo haya quedado correctamente. Y luego hacemos sudo update groove para actualizar las referencias al nuevo groove. Salimos, desmontamos todos y reiniciamos el equipo desde el disco duro normal. Eso debería resolvernos la situación y permitirnos volver a ejecutar nuestro sistema Linux sin inconveniente. Hemos dicho entonces que el MBR o Master Boot Record es un elemento que puede estropearse por muchas razones, como mencionamos antes, ya sea porque instalamos otro sistema operativo, por un error del disco o alguna situación completamente inesperada. También puede ser eliminado intencionalmente sobreescribiendo la información del mismo. Para estar protegidos ante estas circunstancias, podemos tener un backup de nuestro MBR. Para ello ejecutamos el comando dd. Recuerden que el comando dd lo que hace es una copia en bruto, byte a byte, de los datos que se encuentran en las posiciones que nosotros le decimos, guardándolo en un archivo para luego poder recuperarlos. Es decir, toma los datos en bruto de los sectores del disco y los mete en un archivo. Luego, si necesitamos hacer una restauración, tomamos los datos del archivo y los metemos en el disco en bruto. Para eso, como el Master Boot Record es un sector y cada sector es de 512 bytes, lo que debemos hacer es backupear los 512 bytes. Para ello entonces decimos que ejecutamos el comando dd, vamos a hacer un backup de byte de 512 bytes, contando desde 1, donde el origen, el input file es dev sdx, fíjense que no dice 1 ni 2 ni nada acá al costado, es el disco físico sdx, ¿sí? Y la salida, el output, va a ser barra la ruta que nosotros le digamos barra el nombre del archivo, en este caso backup del MBR. Es decir, con esta instrucción le decimos que los bytes son 512 contando desde el sector 1 o desde el byte 1 como ustedes quieran, en este caso desde el byte 1, quiere decir que vamos a ejecutar, a copiar 512 bytes desde el byte 1, tomando donde el dispositivo SDX, o sea que va a tomar desde el primer byte del disco SDX 512 bytes y los va a poner en un archivo
que puede estar incluso en el mismo disco, no necesariamente, tiene que estar afuera, pero lo importante es que acá ya no va a otro dispositivo físico, va a una ruta, ¿sí? Va a una carpeta y a un nombre de archivo. Una vez que tengamos esto salvaguardado, si tuviésemos algún problema con nuestro MBR, teniendo este backup, podemos recuperar fácilmente el MBR copiándolo de nuevo en los primeros 512 bytes del disco. Es decir, hacemos el proceso inverso. Decimos un DD de 512 bytes, contando desde el 1 hasta acá es igual, pero ahora le decimos que el input va a ser la ruta a la carpeta, el nombre del archivo, y el output va a ser el dispositivo SD algo, que fue el mismo que usamos acá. En este caso vamos desde el dispositivo al archivo, y en este caso vamos desde el archivo al dispositivo. Una vez que hagamos esto, nuestro MBR va a estar restaurado con la misma información que había al momento que se hizo este.